En este video te voy a enseñar cómo Midjourney te va a poder ayudar para hacer bocetos, para hacer renders y fotografías para tus proyectos de arquitectura. Midjourney es una de las herramientas más poderosas que hay actualmente en el mercado en la creación de imágenes, y obviamente lo podemos adaptar a cualquier campo. En esta ocasión lo vamos a aplicar a arquitectura. Como estás viendo, aquí tengo algunos sketches interesantes, sobre todo la calidad que está dando es muy buena, así que te voy a explicar cómo poder hacer estos sketches para sacar ideas de tus proyectos que traes en mente. Ahora vamos a utilizar una de las mejores herramientas que tiene Midjourney, y es el personalizar. En la parte de aquí a la izquierda le vamos a dar en donde dice personalizar, y después le vamos a decir donde dice crear moodboard. ¿Qué es un moodboard? Básicamente es entrenar con un estilo específico a Midjourney para que nos arroje imágenes de ese estilo. Por ejemplo, yo aquí creé uno de boceto arquitectónico. Como ves, tú le vas agregando los ejemplos de lo que tú quieres, así que puedes agarrar imágenes de internet. En este caso yo agarré algunas imágenes del estilo que yo quería, y con esto vas a ir entrenando a la IA para que te suelte este estilo en tus bocetos. De esta forma vas a poder tener los estilos que tú quieres en las imágenes que vas a crear. Vamos a poner un ejemplo. Regresamos al apartado de crear y vamos a poner un prompt. Este prompt es el siguiente: un sketch, que tiene que decir sketch, específicamente tiene que decir sketch porque si no le pones sketch muchas veces no lo entiende, de una casa de madera en medio de un lago en el bosque. Este es mi prompt, así de sencillo. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el código del moodboard. Para eso nos vamos a ir a personalizar, y en la parte de aquí abajo le vamos a poner usar moodboard. De esta forma nos va a agregar el código. Ahora te voy a dejar el código aquí en pantalla por si lo quieres probar. Puedes utilizar mi código, no necesitas crear el tuyo. En caso de que tú quieras algo más personalizado lo puedes crear, pero si no puedes probar directamente con el mío. Sacamos las opciones y aquí le vamos a poner RAW, le vamos a poner que queremos la última versión de Midjourney, y en estilo le puedes poner máximo, le puedes poner lo que tú quieras, realmente aquí no importa. Y le vamos a dar Enter. Regresamos a donde dice crear y tenemos que esperar a que se creen nuestras imágenes. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. La verdad es que el estilo que me está arrojando me gusta muchísimo, se ve increíble. Tenemos esta, que realmente me ha gustado, así que yo creo que me voy a quedar con esta. Esta me va a funcionar para el tutorial. Ahora, ¿qué podemos hacer después de esto? Bueno, pues podemos convertir este boceto en un render, y esta es la magia que tiene Midjourney. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle aquí arriba donde dice el prompt y vamos a copiar nuestro prompt hasta donde describes lo que tú quieres. En este caso, a Wonder House, aquí. Le damos copiar, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir aquí abajo donde dice editor, le vamos a decir en Open Full Editor, y aquí ya tenemos el editor de Midjourney. Aquí es donde se va a hacer la magia. Lo primero que vamos a hacer, no me gusta que tenga una firma porque la firma ni siquiera es de alguien, o sea, simplemente se la inventó. Así que la vamos a borrar, le ponemos aquí donde dice borrar, agarramos el pincel y le damos aquí. De esta forma vamos a ir borrando las cosas que no queramos. Creo que es lo único que me estorba y realmente lo voy a dejar así. Así que le voy a dar acá arriba y listo. Va a empezar a borrar esa mancha. Bueno, pues aquí ya lo tenemos, ya ha borrado la mancha perfectamente. Ahora, lo siguiente, vamos a hacer esto que se convierta en un render, en una imagen. A ver qué nos suelta, pero tomando la referencia de nuestro sketch. En este caso le vamos a dar en la herramienta que dice Retexture y le vamos a poner aquí. Y vamos a escribir el mismo prompt que teníamos, pero sin el sketch. Así que borramos esto, y ya tenemos nuestro prompt tal cual lo queremos, porque es lo que queremos que nos muestre en la imagen. Y le vamos a dar. Y bueno, aquí tenemos la magia. Como ves, ha agarrado nuestro sketch y lo ha vuelto un render. La verdad es que esto es increíble. Obviamente tú le puedes dar más parámetros en caso de que tú quieras cambiar algunas cosas, puedes editarlo, puedes borrarle cosas, puedes agregarle cosas, pero es la magia de inteligencia artificial, que puedes partir de un sketch a una foto para poder empezar a darle ya una imagen a tu boceto. Vamos a darle de nuevo para que veas lo que se puede hacer. Bueno, aquí tenemos la siguiente ronda. Esta me ha gustado muchísimo, se ve muy bien. Aquí no me gusta mucho el fondo, tiene mucha neblina, pero esta me ha gustado bastante, así que voy a agarrar esta. Nos vamos a la parte de editar y vamos a editar lo que no nos gusta. En este caso podría ser esto que realmente no me gusta, simplemente lo borramos con la herramienta de borrar y le damos.
Y de esta forma puedes ir quitando las cosas, puedes ir agregando cosas, dependiendo de lo que tú quieras. Y listo, aquí lo tenemos, vemos cuál nos gusta más. Mira, este me gusta, que se ve mejor. Ahora, ya que lo tenemos, vamos a darle en escalar a galería. Y nos vamos aquí donde dice Create. Y aquí nos va a aparecer ya nuestra imagen escalada. Bueno, pues aquí tenemos la imagen, le vamos a dar. La verdad es que se ve muy bien. Partimos directamente de un sketch y lo hicimos una imagen. Esto es la magia de Midjourney. Han agregado muchas herramientas que nos permite tener un flujo de trabajo un poquito más eficiente, pero eso no es lo mejor, porque si tú tienes un boceto en la vida real y lo quieres pasar a imagen, lo puedes hacer. No requieres crear el boceto directamente con inteligencia artificial. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos al apartado donde dice Edit. Aquí le vamos a decir que queremos uno nuevo y aquí vamos a cargar nuestra imagen. En este caso voy a crear esta pagoda. Esta pagoda me la encontré en internet. En caso de que tú ya tengas una imagen, la hayas escaneado y demás, bueno, pues ahí la puedes poner. Y le vamos a poner en la parte de acá arriba nuestro prompt. Ponemos nuestro prompt. En este caso le puse una pagoda con árboles de cerezo alrededor y de fondo unas montañas. Y le vamos a dar aquí donde dice Retexture y le vamos a dar crear. Y listo, aquí lo tenemos. Como vemos, podemos pasar de un bosquejo directamente desde tu computadora a imágenes realistas, o le puedes dar algún prompt en específico, le puedes poner que si la quieres en la tarde, lo quieres en la noche, tipos de color y demás, tú se lo puedes especificar directamente en el prompt y te va a dar el resultado ya con un terminado realista o el terminado que tú hayas deseado. Vamos a ver cómo se ve. Este se ve muy bien, la verdad. Aquí tenemos este y tenemos este. La verdad es que me han gustado mucho, sobre todo me gustó muchísimo este, se ve muy bien. Hay algunos detalles, por ejemplo, estas cosas que no me gustan, pero esto se puede editar. Directamente nos vamos aquí, le damos donde dice borrar. Vamos a bajar un poquito esto, para que sea aquí estos detallitos, vamos borrando esto. Aquí, acá, aquí, que es más o menos algo así rápido, y le damos. A ver, vemos aquí, acá, aquí, acá. A ver, este me gusta bastante. Este me gusta más. Aquí hay un detalle, podemos seguir borrando hasta que quede perfecto, pero de esta forma tendremos nuestra imagen a partir de un boceto. La verdad es que Midjourney sorprende cada vez que lanza una nueva herramienta y de esta forma la puedes aplicar en arquitectura. Ahora, por último, te voy a dejar un prompt que te va a servir para poder tener ideas. Ya partimos de un sketch, ya lo pasamos a una foto más realista. Pero ¿qué pasa si queremos ideas, queremos crear un poquito de imágenes para poder empezar a traer esa creatividad a nosotros? Bueno, pues tenemos este prompt que te voy a estar dejando en pantalla. El prompt empieza con foto cinematográfica. Esto es esencial para que te dé un terminado muy bueno. Después aquí vas a tener que sustituir con el qué y en dónde. Tienes que especificar qué es lo que quieres y el entorno en el que lo quieres. Si lo quieres también de día, de noche, de tarde. Si lo quieres en un bosque, si lo quieres en un lago, si lo quieres en una ciudad, tú aquí vas a especificar todo lo que tú quieres. Después aquí le estamos especificando que queremos una fotografía de alta resolución y con mucho detalle. Y por último, que queremos colores bastante saturados y una luz cinemática. Esto le va a dar un terminado muy bueno. Así que hagamos una prueba. Sustituimos este prompt. Y en este caso le puse una casa de madera en medio de un lago con iluminación cálida y una piscina con iluminación interior fría. A ver qué nos agrega. Vamos a corregir esto que está mal. Revisamos los parámetros y le damos Enter. Y listo, tenemos nuestras imágenes. A ver, veamos. Se ve bastante bien. Esta me gusta bastante. También esta. Y me ha gustado cómo la ha dejado. Vamos a darle que me dé más opciones. Bueno, aquí tenemos más opciones. A ver, veamos. Esta creo que no entendió, pero bueno, esta me gusta un poquito más. Pero bueno, voy a agarrar esta imagen
Pero aquí viene algo interesante. Vamos a crear esta imagen pero de noche. Para eso lo vamos a editar. Nos vamos otra vez a donde dice editor, full editor, retexture, y aquí le vamos a poner que la queremos de noche. Le ponemos acá arriba, quiero una foto de noche con una luna de fondo en el cielo nublado. Y le damos. Y listo. Tenemos nuestra foto y aquí nos ha agregado una foto muy épica. Creo que se ha pasado un poquito. Podemos ver, esta me gusta un poquito más. Aquí vemos que nos ha agregado un poquito ya de cosas muy fantásticas, pero le podemos especificar que no queremos algo tan fantástico, sino lo queremos más realista. Así que le vamos a agregar en medio de un bosque para que no nos saque cosas muy fantásticas. Y le damos. Bueno, pues ya tenemos las fotos. Aquí ya le agregó el bosque, pero sigue teniendo algo que no queremos. Aquí ya se le voló la cabeza y lo hizo una foto muy extraña. Aquí lo hizo más de terror. Y bueno, aquí no está entendiendo muy bien las cosas. Así que le vamos a dar que vuelva a crearlo. Pues ya tenemos los resultados. Vemos que aquí también se le fue de la cabeza. Esta me gusta, se ve muy épica, pero no es lo que queremos. Aquí simplemente borró la casa. Y bueno, aquí la hizo un poquito más tenebrosa, que no es lo que queremos. Yo no la quiero de noche, así que le voy a poner directamente el prompt que la quiero de noche. Voy a poner en la noche. A ver qué nos arroja. Bueno, cambió un poco. Aquí ya esto me gustó más. Aquí ya nos cambió un poquito. La hizo mucho más grande. Y bueno, aquí le agregó directamente ya un camino. Así que esto no me sirve, pero me sirve esta. Yo creo que ya con esta, creo que es esta, pues tenemos esta que es la referencia. Y aquí la tenemos de noche, que me ha gustado. Ya obviamente tú le puedes poner cosas muy en específica en el prompt. En caso de que quieras que te lo cambie completamente, ya sabes cómo se le va la cabeza. Y vemos esto que nos ha arrojado. Se ve muy bien la imagen, pero es algo que no queremos. Así que tú le puedes especificar lo que tú quieres para que te dé el resultado deseado. Así que bueno, espero que te haya servido el tutorial y que hayas aprendido un poquito cómo puedes aplicar Midjourney en tu proyecto. Y si todavía tienes dudas y quieres asesorías de inteligencia artificial, te voy a dejar el link en comentarios. Muchas gracias por ver este video. Bye.